Bueno, después de nosotros haber comprendido la importancia de saber cuál es el camino metodológico a través del paradigma con el que vamos a trabajar, estando prácticamente claros que vamos a trabajar con un paradigma cualitativo, entonces nos viene una segunda, digamos, instrucción dentro de la construcción de todo este contexto metodológico. Y es la escogencia, la selección oportuna, la selección correcta del método que nosotros vamos a aplicar en nuestra investigación. Si ya estamos claros que vamos a trabajar con un paradigma cualitativo, entonces vamos digamos, a reforzar nuestra investigación con el método a utilizar. Para esto, hemos hecho una selección de tres métodos que podemos aplicar dentro del paradigma cualitativo. Tenemos, en primer lugar, el método hermenéutico. Al respecto, nos dice Heidegger que el ser humano es un ser interpretativo, que la verdadera naturaleza de la realidad humana es interpretativa. En consecuencia, la interpretación es el modo natural de los seres humanos. Partiendo de esta postura de Heidegger, podemos comprender el camino que nos indican desde el punto de vista que el ser humano, eh, a través de las investigaciones interpretativas, a través de de las investigaciones que nos llevan a la comprensión, la interpretación del sentido y significado de las cosas, podemos llegar a unas aproximaciones importantes dentro de cualquier contexto que nos propongamos investigar. En ese sentido, Quintana y Hermida nos dice que la hermenéutica ofrece una alternativa para las investigaciones centradas en la interpretación de textos. Escúchese bien, investigaciones centradas en la investigación de textos. ¿Ok? La misma implica pues un proceso dialéctico en el cual el investigador navega entre las partes y el todo del texto. Es decir, no en una simple lectura donde se puede inferir, sino que navega entre las partes y el todo del texto. Es decir, un ejercicio holístico de la lectura interpretativa que se está haciendo. ¿Esto para qué? Esto para lograr una comprensión adecuada del mismo. Es decir, es lo que se llama dentro de la hermenéutica el círculo hermenéutico. Este método, continúa Quintana y Hermida, implica también un proceso de traducción, pues se produce un texto nuevo y se produce un texto nuevo a partir de la interpretación que nosotros como investigadores estamos haciendo, pero que respeta la esencia del original al mismo tiempo que proporciona pues un valor agregado a la traducción, es decir, a la nueva producción que estamos haciendo al poner énfasis en lo histórico y lo contextual. Por su parte, Alicia Gurdián nos dice que la realidad no es más que un conjunto heredado de textos, es decir, viene a reafirmar la postura anterior de Quintana y Hermida. A través de relatos, mitos, narraciones, saberes, creencias e instituciones heredadas que afirman nuestro conocimiento de lo que es el mundo y de lo que es el ser humano. Vale decir entonces que cuando nosotros vamos a trabajar con un método hermenéutico, debemos estar claros que nuestro principal ejercicio es la interpretación de textos. En este caso, que vamos a hacer investigaciones que están enmarcadas dentro de un contexto jurídico, por supuesto vamos a leer y realizar interpretaciones, comprensiones y conocer además del texto, de textos legales, constitucional, de textos de diferentes autores, catedráticos, de diferentes escritores que conforman pues esa base tan exquisita de maestros del derecho que tenemos los que ejercemos esta profesión. Por otra parte, es importante señalarles que cuando nosotros vamos a realizar este tipo de ejercicio hermenéutico, ya tenemos que estar claro
hacia dónde vamos a ir. Por tanto, ya debemos ir preparando todo un conjunto de referencias, de bibliografías, para tenerlas al alcance de la mano. Cuando nosotros ya tenemos claro el paradigma, que en este caso es cualitativo, tenemos claro lo que es el método de investigación, vamos a dar el caso que sea hermenéutico porque decidimos que vamos a investigar desde la interpretación de textos, desde la interpretación de posiciones teóricas, ¿ok? Este, entonces debemos, como dije anteriormente, ir haciendo nuestros archivos digitales con esos textos, con esos libros, lo que tengan pues la posibilidad de tener los libros en físico, pues también tenerlos para ir, digamos, completando toda ese abanico de referencias que vamos a tener en la investigación y que al final de la investigación tenemos que reflejar como sustento de lo que nosotros hemos citado. Tenemos también lo que se llama el método fenomenológico. Aquí cité una página que me gusta mucho leer, que es la lifeder.com, método fenomenológico. Es una página bien sustentada, con bastante rigor científico. También recurrí a Guerrero y Castañeda para presentar de alguna u otra manera eh, un extracto de lo que a mi juicio considero que es el método fenomenológico. El método fenomenológico, según lo investigado en esta página lifeder.com, es el que nos permite pues explorar diferentes situaciones de la vida y del mundo, entendiendo que lo que hacemos desde un punto de vista subjetivo, es decir, a partir de nuestros sentidos y de lo que hacemos con lo que percibimos en nuestra conciencia. Por su parte, Guerrero Castañeda nos dice que la fenomenología es una filosofía y un método en investigación para comprender las experiencias vividas del ser humano en el mundo. Esto es muy importante que lo interioricemos. Fíjense bien, para comprender las experiencias vividas del ser humano en el mundo. Esto aplica para aquellos compañeros que van a iniciar sus investigaciones y que tienen la necesidad de entrevistar, que tienen la necesidad de poder interactuar con los seres humanos que son, digamos, sujetos dentro de la investigación. Conocer de su viva voz, conocer desde la experiencia y de su narrativa, conocer desde la experiencia eh, de esa cotidianidad que viven, bien sean porque son afectados, bien sean porque son testigos, bien sean porque de alguna u otra manera van a aportar con parte de la subjetividad, pero en este caso también de la intersubjetividad, ¿ok? Aquellas experiencias que pueden ir enriqueciendo la investigación. La técnica metodológica, continúa aquí Guerrero Castañeda, y sus colaboradores, la técnica metodológica para la recolección de la información es la entrevista. Por supuesto, cuando nosotros vamos a trabajar en este, digamos, paradigma em, cualitativo y el método fenomenológico, tenemos que utilizar las entrevistas cualitativas, las entrevistas fenomenológicas, que son entrevistas abiertas, son entrevistas a profundidad, son entrevistas que permiten que ese informante clave que tenemos en un momento determinado pueda darnos toda esa información de una manera expedita, libre, armónica, y que vaya brotando de él, de su creatividad y de la creatividad, por supuesto, que tenga usted como investigador para que no se sienta acosado con preguntas eh, de respuesta inmediata, como que si estuviésemos en un interrogatorio. Eso no es lo que debemos aplicar. Es una conversación agradable donde usted se va a dedicar más a escuchar que a hablar o a preguntar. ¿Ok? Se habla, continúa Guerrero Castañeda, se habla en algunos estudios de variedad de entrevistas. Sin embargo, fíjense bien, la fenomenología estrictamente usa una entrevista fenomenológica en donde se expresa el camino base para que el investigador tenga la apertura necesaria para enlazarse con el fenómeno a través del diálogo. Fíjense bien, del diálogo con el entrevistado. No se trata de ir con diga usted,
conteste usted, diga usted si el día tal. No, no se trata de un interrogatorio base, se trata de un diálogo eh, amistoso, un diálogo cordial, donde usted, repito, no es el protagonista es ese informante clave con el que usted va a conversar. Lo que permite aprender, continúa aquí Guerrero Castañeda, lo que permite aprender lo vivido y el significado. En la entrevista fenomenológica no conlleva construcciones anteriores ni estructuras positivistas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a ir con una entrevista, digamos, con una estructura ya realizada anteriormente, ni vamos a crear una estructura positivista cerrada de preguntas conteste verdadero o falso, sí o no, sino es una entrevista, como bien lo dice aquí Guerrero, con una apertura de la conciencia para poder aprender el fenómeno muestra. Es decir, vamos es, repito, a dialogar de una manera sencilla, de una manera amigable, afable, para de allí poder obtener la mayor cantidad de información posible. ¿Ok? Y tenemos lo que se llama el método fenomenológico interpretativo. Aquí vamos a hablar con un poquito de lo que nos trae Smith, eh, Pietkiewicz y Smith y Simborny, Smith y Osborne. Me disculpan el mal inglés, ¿ok? Y Pérez, ese sí lo pronuncio muy bien, y sus colaboradores. También aquí hay una posición, una postura de Gurdián y Bolaños, pero que es citada por Pérez. Fíjense bien, nos dice Smith que el método fenomenológico interpretativo es un enfoque de investigación cualitativo que tiene como razón comprender cómo las personas le otorgan significado a sus experiencias. Por su parte, Piet Kiwis y Smith nos dicen que el método fenomenológico interpretativo asume, fíjense bien, un abordaje ideográfico, es decir, se centra sobre lo particular, sobre casos únicos e individuales, para estudiarlos a profundidad. Es por eso que los estudios cualitativos usualmente involucran la participación de un número reducido de personas. Esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta porque nosotros tenemos que estar claro que los trabajos de investigación que vamos a hacer ahorita tienen que estar muy delimitados. Nosotros no podemos hablar de un problema en Venezuela, de un problema en el mundo, sino que tenemos que tratar de, digamos, eh, llevarlo y particularizarlo a su mínima expresión. Si nosotros vamos a hablar de la violación de los derechos humanos, eh, del derecho humano a la salud en el sistema penitenciario venezolano, eso es, con el perdón de ustedes que son abogados ya avesados dentro del derecho penal, yo realmente estoy muy alejado de de serlo, y me atrevo, pues, con el perdón de ustedes, el permiso de ustedes, pues, a citar este ejemplo. Eh, Imaginen que vamos a hablar precisamente de la violación, que consideramos que hay una violación de los derechos humanos o del derecho humano a la salud por parte del Estado venezolano a los privados de libertad en Venezuela. Entonces tendríamos, si lo enfocamos así, pues tendríamos que hacer un recorrido, ¿verdad? Por todos los centros penitenciarios, por todos los centros carcelarios de Venezuela, en cada municipio, en cada estado, en cada región, para nosotros poder y de ahí tomar muestras. Entonces ahí estaríamos hablando de un trabajo cuantitativo, ¿ok? Por eso es que en los trabajos cualitativos se reduce a su mínima expresión. Entonces, nosotros podemos decir que en Venezuela hay una violación del derecho humano a la salud por parte del Estado, porque no garantiza a los privados de libertad las condiciones necesarias para la atención médica y hospitalaria. El caso puntual de lo que sucede en el retén judicial
Vamos a poner un ejemplo de San Antonio en el estado Nueva Esparta, donde se pudo conocer a través de entrevistas realizadas, porque estamos hablando de fenomenología interpretativa, ¿verdad? Y también, pues, desde la postura de algunos referentes empíricos que hay que citarlos, que es lo que le va a dar fuerza a lo que usted está diciendo. Entonces, fíjense bien cómo se va entretejiendo esto, ¿ok? Y cómo nosotros vamos reduciendo el número. Nosotros no podemos seguir hablando que en Venezuela o que en el mundo sucede esto, porque cuando usted cierra el candado de la investigación, no lo va a poder hacer, porque van a quedar muchas dudas y el que vive en Carabobo quiere que usted le hable de Carabobo y el que vive en Nueva Esparta quiere que le hable de Nueva Esparta. Y por eso es que usted va a tener que delimitar. Y por eso es que es necesario que nosotros tengamos lo que se llama el elemento fáctico, que es el hecho real sobre el cual nosotros vamos a trabajar. Es decir, vamos a delimitar un espacio, un tiempo, ¿ok? En nuestra investigación. Nosotros podemos inclusive hablar de ese tipo de violaciones durante los años 2015 al 2023 o del periodo del 2020 al 2023 y así vas delimitando mucho más sucedido en el estado tal, en el centro penitenciario tal. Eso no significa, ¿verdad?, de que no sea la realidad de todo un país, pero ya usted delimitó y es lo que interesa en un tipo de investigación de este tipo. Por su parte, Alicia Gurdian y Bolaños nos sitúan pues, y nos dicen que la fenomenología y la hermenéutica a nivel de un método y que implica pues que su uso ha de tener una clara intencionalidad, es decir, tiene que tener intención, un orden y una sistematicidad que a la postre desemboca, según Alicia Gurdian y Bolaños, en procedimientos y resultados medibles que soportan pues el quehacer investigativo. Es muy importante decirles a ustedes, mis estimados amigos, que haciendo un resumen de estas posturas, eh, cuando nosotros vamos a trabajar con un método fenomenológico interpretativo, estamos, digamos, uniendo dos métodos. Un método interpretativo que es el hermenéutico y un método fenomenológico que nos lleva a trabajar con el ser humano directamente. Entonces, este es un método que nos va a permitir trabajar tanto las entrevistas fenomenológicas o cualitativas con nuestros sujetos de la investigación, pero también nos va a permitir la interpretación de textos legales, constitucionales, textos jurídicos, textos que tienen que ver con los diferentes catedráticos que tiene el mundo y el foro penal. Esto es, digamos, un ejercicio muy completo que se puede realizar. Inclusive, les voy a comentar algo. Si ustedes consiguen entrevistas que se hayan realizado con anterioridad a esta investigación, también esas entrevistas pueden ser, digamos, sujeto de un ejercicio hermenéutico o interpretativo. Vale decir entonces que no es que vamos, digamos, a interpretar a interpretar, digamos, un texto que está fuera de la investigación, sino que más bien nos va a enriquecer al respecto. Aquí tenemos un cuadro que nos habla de algunas características de estos tres métodos. Me disculpan la voz y me disculpan si se me nota un poco que disminuye, pero en este momento aquí son casi las 4 de la mañana, 6 de la mañana hora de Venezuela. Pero repito, no tenemos tiempo para hacer altos en el camino y hay que avanzar con esto. En cuanto al proceso hermenéutico, aquí tenemos que es interactivo, es circular, porque tenemos que leer, releer, navegar en todo el texto, lo que significa que el intérprete debe volver una y otra vez al texto y a sus propias interpretaciones para lograr una comprensión más profunda. Enfatiza la importancia del contexto en la interpretación de un texto. El intérprete debe ser consciente de su propio horizonte
y cómo puede influir en su interpretación. Es decir, cuando nosotros estamos interpretando un texto, tenemos que ser conscientes del camino que le estamos dando a esa interpretación y además cómo nosotros podemos influir de una manera subjetiva, y en eso tenemos que tener mucho cuidado, en esa interpretación que le tenemos que dar. Se presta también, el método hermenéutico presta atención a los aspectos históricos y gramaticales del texto, ¿ok? Y además comprende el texto desde la perspectiva del autor y al mismo tiempo relaciona con la del mismo intérprete. En cuanto a que presta aspectos históricos, presta atención a aspectos históricos, esto es muy importante porque al ser un método, digamos, que está ubicado dentro de un campo humanístico, este, pues toma, digamos, esos contextos para poder dar una ubicación de todo, de una manera holística de lo que estamos investigando. Por su parte, el método fenomenológico se basa en la descripción detallada y precisa de las experiencias, tal como se presenta en la conciencia, es decir, tal como lo ha vivido la persona, cuando la entrevistemos, eso que va a brotar de allí. Esa descripción detallada y precisa es lo que nos va a alimentar la investigación. Por su parte, la fenomenología reconoce la intencionalidad como una característica fundamental de la conciencia. Busca suspender los juicios preconcebidos, los prejuicios, lo que llamamos juicios de valor, ¿verdad? Y los supuestos para acercarse a la experiencia de manera más imparcial. Yo he leído algunos textos que cuando se van a referir a alguna situación que no comparten, lo hacen de una manera peyorativa, con algunos epítetos y algunos señalamientos que no deben ser dentro de un tipo de investigación fenomenológica ni de ningún tipo de investigación. Nosotros podemos tener diferencias políticas, diferencias sociales, diferencias religiosas, pero siempre debemos referirnos con un nivel de profesionales, un nivel de elevada, digamos, mm, digamos, de mucha preparación académica para que nosotros no caigamos en la descalificación sin importar que compartamos o no algunas posturas. Estudia los aspectos universales y recurrentes de las experiencias, así como la exploración de las variaciones individuales y contextuales. Y por último, pues se enfoca en las estructuras esenciales de la experiencia. Vale decir que cuando vamos a trabajar con un método fenomenológico, vamos a trabajar y vamos a investigar y nos vamos a basar en las experiencias de nuestros informantes. En cuanto al método fenomenológico interpretativo, este busca en primer lugar pues comprender e interpretar, fíjense bien, comprender e interpretar el significado subjetivo de las experiencias y acciones humanas. Es decir, vamos a comprender, pero también vamos a interpretar. Se centra en la comprensión de las intenciones, motivaciones y significados subyacentes en las vivencias de las personas. Además, ponen especial énfasis en el contexto en el que se desarrollan las experiencias y acciones humanas. Implica un diálogo entre el investigador y los participantes. Es decir, usted va a combinar aquí el diálogo a través de esas entrevistas fenomenológicas, pero también vamos a buscar comprender cómo los individuos experimentan y dan sentido a su realidad y también podemos, digamos, basarnos en enfoques cualitativos como entrevistas y o interpretación de textos. Es decir, que el método fenomenológico interpretativo tiene un ejercicio bien completo. Es muy importante, mis estimados, que ustedes internalicen que cuando vamos a trabajar con estos métodos fenomenológicos interpretativos, tenemos que orientarnos hacia, digamos, la interpretación y la comprensión del sentido y significado de nuestro contexto investigado. Entonces, fíjense bien, hay algo muy importante que es, digamos, la reflexión que nosotros podemos tener en este caso o en este tipo de, digamos, de investigación
cuando vamos a partir pues de algunas realidades que nos permiten de alguna u otra manera tener un contexto de investigación serio, un contexto de investigación con rigor científico, un contexto de investigación con rigor académico. Entonces es importante definir el paradigma, definir el método. Generalmente, mis estimados colegas, podemos caminar en contextos, eh, digamos, hermenéuticos, podemos caminar en un enfoque con un enfoque eh, hermenéutico y fenomenológico, o lo que también se llama fenomenológico interpretativo. Generalmente son los dos caminos más utilizados por los colegas, por los que han hecho investigaciones en materia jurídica. Por supuesto, también lo hacen en materia, dentro del contexto fenomenológico, pero por nuestra propia naturaleza profesional, siempre vamos a tener que recurrir a textos para poder fundamentar, para poder sustentar. Y es por eso que, dada la experiencia vivida, creo que la mayoría s- puede trabajar o desde el punto de vista hermenéutico o tal vez desde el fenomenológico interpretativo. Por supuesto, dejando siempre ese tercer camino como posibilidad, que es la fenomenología pura. De esta manera, pues llegamos al final de este segundo encuentro. Pido disculpas, pero a veces el cansancio pega un poco, pero tengo el compromiso y la pertenencia no solamente con la institución, la Universidad de Margarita, sino con cada uno de ustedes, porque han hecho un esfuerzo loable, un esfuerzo para poder llegar a este nivel donde estamos en este momento. Que pasen un feliz día y espero que este material pues sirva de apoyo para el desarrollo de sus actividades.